Esa noche llevé puesto el vestido azul marino que él me regaló en nuestro aniversario número 15. Lo elegí a propósito. El restaurante olía a flores frescas y a vino tinto. Las velas parpadeaban sobre los manteles blancos. Mi hijo Rodrigo estaba sentado en la cabecera de la mesa, con su traje nuevo, todavía sin soltar la sonrisa que había traído desde la ceremonia de graduación. 20 años de mi vida concentrados en ese instante. El niño que una vez no quería soltarme la mano en el primer día de kinder, ahora licenciado en ingeniería, rodeado de la familia que lo quería. Era una noche perfecta. O así la habría visto cualquier persona que no supiera lo que yo sabía. Porque yo sí sabía. Llevaba 94 días sabiendo exactamente lo que mi esposo era. Y llevaba 94 días esperando ese momento preciso. Cuando Arturo se levantó de su silla y tomó su copa para brindar, yo sentí el peso del papel doblado dentro de mi bolso. Lo había escrito yo misma, con mi letra, 3 semanas antes. Nadie en esa mesa sabía que existía. Todavía no. Me llamo Clara. Tengo 48 años, aunque a veces siento que tengo muchos más, y otras veces, como esa noche, sentí que acababa de nacer. Conocí a Arturo cuando los dos teníamos 26. Yo era maestra de secundaria. Él era un hombre que sabía escuchar, que llegaba puntual, que recordaba los detalles pequeños. Me trajo flores en la segunda cita. Me presentó a su madre en la tercera. No era el hombre más emocionante del mundo, pero era firme, era presente, era mío. Nos casamos a los 29. Tuvimos a Rodrigo a los 31. Compramos nuestra casa a los 35, con un crédito que nos costó años pagar y que pagamos juntos, revisando cada número en la mesa de la cocina. Arturo construyó su empresa de consultoría poco a poco. Yo dejé de dar clases cuando Rodrigo tenía 4 años para apoyarlo en la administración del negocio, en las juntas, en los viajes. Fui su socia sin el título. Hubo años difíciles. Años donde casi no nos mirábamos. Años donde yo me pregunté si el amor se había quedado guardado en algún cajón que ninguno de los dos recordaba dónde estaba. Pero también hubo años buenos. Viajes. Risas. Noches donde recordábamos porque habíamos elegido estar juntos. Creí que éramos sólidos. Creí que habíamos sobrevivido demasiado para rompernos. Eso también lo creía 94 días antes de esa cena. Fue un martes ordinario. Arturo viajaba con frecuencia por trabajo. Teníamos una cuenta de correo compartida que usábamos para los estados de cuenta del hogar, los seguros, cosas así. Yo entraba ahí una vez por semana para revisar facturas. Ese martes entré como siempre. Y había un mensaje nuevo. No venía mi nombre. Venía dirigido a Arturo, pero enviado a esa cuenta por error. El remitente era Marcos Ibáñez, su socio de negocios desde hacía 8 años. El hombre que había estado en el bautizo de Rodrigo. El hombre que había cenado en mi casa al menos 20 veces. El hombre al que yo había servido café en mi propia cocina. Leí el correo 3 veces. No había forma de malinterpretarlo. Marcos le escribía a Arturo con la familiaridad de alguien que lo conoce en los espacios donde yo nunca estuve. Hablaba de un fin de semana que habían pasado juntos. Usaba palabras que no le escribes a un socio. Decía que lo extrañaba. Que el tiempo que pasaban juntos era lo único real en medio de todo lo demás. Lo demás era yo. Lo demás era nuestra casa. Lo demás era nuestra vida. Me quedé sentada frente a la pantalla durante no sé cuánto tiempo. Afuera llovía. Eso lo recuerdo con claridad inexplicable. La lluvia golpeando la ventana mientras yo leía y releía ese correo que no iba dirigido a mí. No lloré. No entonces. Cerré la laptop. Fui a la cocina. Calenté agua. Me hice un té que no tomé. Me senté en la silla de la esquina, la que siempre ha sido mía, y estuve ahí hasta que oscureció. Esa noche Arturo llegó a las 9. Me dio un beso en la mejilla. Me preguntó qué había de cenar. Y yo le serví la sopa con la misma mano que había leído su secreto horas antes. Eso fue lo primero que entendí de mí misma esa noche, que podía contenerme, que podía esperar. Lo segundo que entendí fue que necesitaba a alguien de confianza. No para desahogarme, para no equivocarme. Llamé a mi hermana Valentina. Valentina es abogada. Tiene 43 años, 2 hijos, una lengua afilada y la cabeza más fría que conozco. Cuando éramos niñas, ella era la que negociaba con nuestros padres mientras yo todavía estaba llorando. Nunca me ha tenido lástima, y eso es exactamente lo que la hace invaluable. Le conté todo por teléfono, con voz baja, sentada en el baño con la llave del agua abierta para que Arturo no escuchara nada desde la sala. Valentina escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo una pausa breve. ¿Guardaste el correo? Fue lo primero que dijo. Sí. Bien. No lo borres, no lo reenvíes, no hagas nada todavía. Mañana hablamos en persona. Nos vimos al día siguiente en un café lejos de nuestro barrio.
Valentina llegó con una libreta y una pluma. No con pañuelos. No con abrazos primero. Eso también lo agradecí. Me explicó lo que necesitaba documentar. Me dijo en qué orden. Me habló de mis derechos, de los bienes en común, de lo que correspondía proteger antes de dar cualquier paso visible. Me dijo algo que grabé en algún lugar profundo. No actúes cuando estés enojada. Actúa cuando estés lista. Y entonces empezó la segunda parte de esos 94 días. Hay algo perturbador en vivir una doble vida, incluso cuando la doble vida la estás viviendo tú para protegerte. Cada mañana me levantaba, preparaba el desayuno, hablaba con Arturo de cosas sin importancia, lo veía salir por la puerta y luego me sentaba a seguir construyendo lo que él nunca vio venir. Documenté todo lo que pude. Revisé cuidadosamente los estados de cuenta que tenía acceso legal de revisar. Valentina me guió en cada paso, qué guardar, qué no tocar, qué entregar a quién. Separé discretamente los documentos que me correspondían. Abrí una cuenta bancaria a mi nombre, que usé con moderación y sin movimientos llamativos. No contraté a un detective. No lo necesité. Arturo era descuidado de una manera que solo puede ser cuando te has convencido de que tu esposa no está mirando. 3 cosas ocurrieron en esas semanas que yo no había anticipado. La primera, descubrí que Marcos Ibáñez tenía una sociedad adicional con Arturo, un segundo negocio registrado a nombre de los dos que yo desconocía por completo. Un negocio que usaba recursos del hogar para operar. Valentina se puso seria cuando se lo mostré. Ese detalle cambiaba el alcance legal de todo. La segunda vino de donde menos lo esperaba. La propia madre de Arturo, doña Esperanza, me llamó un domingo por la tarde con el pretexto de hablar de la graduación de Rodrigo. Pero en algún momento de la conversación, entre frases aparentemente inocentes, me dijo: espero que tú también estés bien, Clara. Las mujeres que callan mucho tiempo acaban enfermando. No le pregunté qué sabía. Pero entendí que no estaba sola de maneras que todavía no comprendía del todo. La tercera fue la más inesperada. Rodrigo me llamó desde la universidad 2 semanas antes de su graduación. Me dijo que estaba bien, que estaba emocionado. Y luego, casi al pasar, dijo: oye, mamá, ¿tú conoces bien a Marcos? Papá lo menciona mucho últimamente. A veces de formas que me parecen raras. No le dije nada. Le dije que sí, que lo conocíamos del trabajo. Pero colgué el teléfono y me quedé un momento con la mano apoyada en la pared. Mi hijo también había notado algo. Y eso me dolió de una manera diferente, más profunda, porque significaba que la mentira había ocupado más espacio del que yo pensaba. El discurso lo escribí en la 3ª semana de preparación. Lo reescribí 4 veces. No era un desahogo. Era una declaración. Tenía fechas. Tenía datos. Tenía el nombre del segundo negocio. Tenía 3 párrafos que cualquier persona en esa mesa podría verificar esa misma noche si quisiera. Lo doblé, lo metí en un sobre pequeño, y lo guardé en mi bolso. Valentina estaría presente en la cena. Arturo la había visto pocas veces en los últimos años. La invitación vino de mí, con un pretexto simple. Era la tía de Rodrigo, tenía todo el derecho de estar ahí. Arturo no cuestionó nada. La gente que no espera ser vigilada nunca cuestiona nada. El restaurante tenía una acústica particular que hacía que cualquier voz que se alzara un poco llegara a todos los rincones. Arturo se levantó después del postre. Era bueno hablando en público. Siempre lo había sido. Sabía hacer pausas en los lugares correctos, sabía modular la voz, sabía cuándo mirar a alguien directo a los ojos para que sintiera que le hablaba solo a él. Empezó hablando de Rodrigo, de lo orgulloso que estaba, de los sacrificios que todos habían hecho. Yo asentí, mantuve la sonrisa. Mi mano, debajo de la mesa, sostenía el sobre. Entonces llegó el momento que yo había anticipado pero que igual dolió. Arturo giró ligeramente hacia el extremo de la mesa donde estaba Marcos. Sí, yo lo había visto llegar, sí. Lo había saludado con una sonrisa natural, como si no supiera nada, y dijo: y quiero reconocer especialmente a alguien que ha sido fundamental en mi vida estos años. Alguien que me ha sostenido cuando yo no podía sostenerme solo. Marcos, este logro también tiene algo tuyo. El silencio fue de medio segundo. Suficiente. Vi a Rodrigo fruncir el ceño apenas. Vi a Valentina levantar la vista hacia mí. Vi a doña Esperanza bajar la mirada hacia el mantel. Y me levanté. No grité. No temblé. Me levanté con la misma calma con que me habría levantado a ir al baño. Un momento, dije. Arturo me miró. Sonrió, incómodo, creyendo que iba a completar su brindis. Saqué el sobre de mi bolso. Lo abrí. Desplegué las hojas con cuidado. Yo también preparé unas palabras, dije. Lo que siguió duró 4 minutos. No insulté a nadie. No usé adjetivos. Hablé de fechas.
Hablé del correo enviado por error a nuestra cuenta familiar. Mencioné el nombre de la empresa paralela, su número de registro, la fecha en que fue constituida. Dije cuánto tiempo llevaba Valentina revisando la documentación correspondiente. Dije que los papeles ya estaban en proceso. Y al final, miré a Arturo directamente y dije: tenías razón en una cosa. Esta noche era para celebrar a alguien que se esforzó mucho y que lo logró solo. Pero ese alguien es Rodrigo. No tú. Doblé las hojas. Las guardé en el sobre. El sobre volvió a mi bolso. Me senté. El silencio que siguió fue de los que no saben cómo terminarse. Arturo no dijo nada durante varios segundos. Lo vi hacer algo que nunca le había visto hacer: quedarse sin palabras. Abrió la boca una vez. La cerró. Marcos se puso de pie con torpeza, murmuró algo sobre tener que hacer una llamada y salió del restaurante. No volvió. La prima de Arturo, que estaba al otro extremo de la mesa, empezó a hablar de algo completamente distinto con voz demasiado alta, el instinto social de quien necesita llenar un hueco que no sabe cómo nombrar. Doña Esperanza no dijo nada. Pero cuando cruzó su mirada con la mía, hizo algo que no esperaba. Asintió, apenas, casi imperceptiblemente. Un gesto pequeño que cargaba años de cosas que ella tampoco había dicho. Y Rodrigo. Mi hijo no reaccionó de inmediato. Eso fue lo más difícil de ver. No se levantó a abrazarme. No confrontó a su padre. Se quedó muy quieto, con las manos sobre la mesa, mirando su copa vacía. Vi cómo algo se reorganizaba en su interior, despacio, como cuando un edificio recibe un golpe que no lo derriba pero lo desplaza. Arturo intentó hablar al final de la noche. Le dije, con voz baja y sin alterarme, que Valentina era su punto de contacto a partir de ese momento para cualquier asunto que requiriera respuesta de mi parte. Luego le dije buenas noches. Salí del restaurante con mi bolso en el brazo. Valentina caminó a mi lado sin decir nada durante media cuadra. Entonces me tomó del brazo, apretó, y dijo: lo hiciste perfectamente. No sentí triunfo. Sentí que algo muy pesado había dejado de estar encima de mí. Las siguientes 2 semanas fueron administrativas, en el mejor sentido. Arturo intentó llamarme varias veces el primer día. No contesté. Le respondí por mensaje diciéndole que todo lo que tuviera que decir podía decírselo a Valentina. Al tercer día dejó de intentarlo. Marcos no dio señales de existencia, lo cual era, en cierta forma, una respuesta en sí misma. Valentina avanzó con los documentos. El proceso legal tomó su camino propio, ordenado, sin urgencias innecesarias. Hubo notificaciones, hubo plazos, hubo momentos donde yo firmé papeles con mano firme y mente clara. Varios familiares llamaron. Algunos para preguntar, algunos para opinar sin haber sido convocados. A los primeros les respondí con brevedad. A los segundos no les respondí. Una amiga mía de hace años me dijo que había sido demasiado público, que Rodrigo había sufrido innecesariamente, que había otras formas. Le escuché con paciencia. Luego le dije que quizás tenía razón, pero que yo había elegido esa forma porque era la única donde yo no tendría que callar lo que ya no podía seguir callando. No se lo dije con enojo. Se lo dije con la certeza de alguien que ya tomó su decisión y no busca validación. Hubo una noche, la cuarta después de la cena, donde sí lloré. Lloré sola, en la cocina, con la luz apagada, mucho tiempo. Lloré por el matrimonio que creí que tenía. Por los años que viví dentro de algo que era distinto por dentro de lo que parecía por fuera. Por la versión de mí misma que había necesitado creer ciertas cosas para poder seguir. Eso también hacía falta. Rodrigo me llamó 11 días después de la cena. Me dijo que quería caminar. No cenar, no hablar sentados en una mesa. Caminar. Nos encontramos en un parque cerca de donde él vivía. Era de noche, hacía un poco de frío, y los dos fuimos abrigados sin ponernos de acuerdo. Caminamos un rato en silencio. Rodrigo tiene ese hábito mío de necesitar moverse para pensar. Entonces me dijo: ¿por qué esa noche? ¿Por qué ahí? No me molestó la pregunta. Era la pregunta correcta. Le dije la verdad, porque necesitaba que hubiera testigos. No por él, no por mí. Porque las cosas que ocurren solo en privado, entre dos personas donde una tiene más poder que la otra, tienden a reescribirse después. Y yo necesitaba que lo que pasó quedara anclado en algo que otros también habían visto. Mi hijo estuvo callado un momento. ¿Cuánto tiempo lo sabías? 94 días. Él soltó el aire despacio. Y yo vine a desayunar a la casa 2 veces en ese tiempo, dijo. No era un reproche. Era asombro. Estuviste normal. Estaba lista, le dije. Y eso era diferente. Rodrigo me miró. Tiene los ojos de su padre, eso es algo con lo que tendré que vivir, y en ese momento vi en ellos algo que no supe descifrar del todo. Dolor, quizás. O respeto.
O las dos cosas revueltas, que a veces son lo mismo. No sé qué decirle a él, me dijo finalmente. Eso no tienes que resolverlo esta noche, le respondí. Y eso fue suficiente por el momento. Seguimos caminando. Él me contó cosas del trabajo que empezaría pronto. Yo le conté que estaba pensando en retomar la enseñanza, que había una escuela cerca que buscaba maestros con experiencia. Me dijo que le parecía bien. Me dijo que él siempre me había imaginado frente a un salón de clases. Eso me sorprendió. No sabía que me había imaginado así. Cuando nos despedimos en la esquina, me abrazó de una forma en que no lo hacía desde que era adolescente, con el peso completo, sin apuro, sin estar pensando ya en otra cosa. Le apreté la espalda. Y pensé que a veces los hijos también nos salvan, aunque no lo sepan. Si alguien me pregunta qué aprendí de esos 94 días, no diría que aprendí a ser fuerte. Esa palabra se usa demasiado fácil para cosas que en realidad son mucho más complicadas. Aprendí que el silencio puede ser estratégico sin ser cobardía. Que esperar el momento correcto no es resignación, es precisión. Que hay una diferencia enorme entre actuar desde el dolor y actuar desde la claridad, y que solo la segunda te deja en pie cuando termina. Aprendí que hay personas en tu vida que solo se revelan cuando las necesitas de verdad. Valentina era mi hermana antes de eso. Pero esa noche también se convirtió en algo que no tengo otra palabra para describir más que escudo. Y aprendí que el matrimonio que yo creí que tenía, aunque resultó ser distinto de lo que pensaba, no borró 22 años de una vida que también fue real. Los hijos que criamos. La casa que construimos. Las noches donde sí estuvimos bien. Eso existió. La traición no lo borra, pero tampoco lo explica todo. Arturo era un hombre que vivía dividido. Y en esa división me dejó a mí del lado de lo que no se nombraba. Ya no. El vestido azul marino sigue en mi closet. No sé si alguna vez volveré a ponérmelo. Pero tampoco lo tiré, porque esa noche, con ese vestido puesto, fui la versión de mí misma que más claramente he reconocido en mucho tiempo. Una mujer que supo esperar, que supo actuar, y que al final de la noche caminó hacia afuera con su bolso en el brazo y la cabeza en alto. Eso soy.